En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Señor esté con Y ustedes. con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió el viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio siempre es actual, por eso es buena noticia, por eso es Evangelio. Hoy celebramos el sábado de la tercera semana del tiempo ordinario. Le damos gracias al Señor por una semana más, en este día que también hacemos memoria de la Santísima Virgen María. Y la palabra de Dios decía, siempre es actual, pero sobre todo hay textos como el de hoy que iluminan esta situación que estamos viviendo. Y el Papa Francisco nos decía al inicio de esta pandemia, todos estamos en una barca. Y esa es la realidad que hemos tomado todos, que vamos en una barca. Y una barca que se tambalea cuando es sacudida como la de los discípulos por el viento, porque se llenaba de agua. Pues también hoy estamos viviendo esos momentos. Y también pareciera que Dios duerme, pero Dios no duerme. Dios está atento. Jesús despertó y ordenó a la tempestad que se calmara. Dios tiene esa potestad. Pero también las palabras de Jesús a sus discípulos son palabras para nosotros. ¿Tienen miedo? ¿No tienen fe? Son palabras que también son dos preguntas que nos hace el Señor a nosotros. En primer lugar, tenemos que vencer el miedo, porque el miedo nubla la mente. El miedo nos hace ver los fantasmas más grandes. El miedo no viene de Dios. Tenemos que tener siempre la calma, la serenidad y luego la confianza, la fe en el Señor. Tenemos que confiar que Él es el dueño de nuestras vidas. Él es el dueño de la historia. Él es el dueño del mundo y tenemos que darle a Dios la autoridad sobre todo. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy, clamar a Dios, clamar porque Él es el dueño de todo. En primer lugar, reconocerle como nuestro Señor, como nuestro dueño, como nuestro Creador, el único Señor, al único que debemos de postrarnos y manifestar nuestra fe, o sea, nuestra total confianza en Él es el Señor. Y por eso démosle a Él, o permitámosle a Él, mejor dicho, que tome autoridad de nuestras vidas, de nuestras familias, de la historia de nuestros pueblos y de la historia de toda la humanidad.